Recibimos en el ciclo Conociendo a los Fiscales a la doctora Darviña Viera, que es fiscal penal de Montevideo, especializada en violencia doméstica, delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada Basada en en género género, de primer de turno. primer turno. Es un título Sí. largo, ¿está bien dicho? Sí, de primer turno a partir del 28 de julio, si mal no recuerdo. Antes estaba en cuarto turno. Bien, antes de comenzar con preguntas específicas de tu trabajo, Darviña, me gustaría, para que la gente pueda conocerte un poco más, ¿cuándo fue tu ingreso a la Fiscalía? ¿Cuáles fueron tus destinos previos a este Bien. en el que estás trabajando ahora? Sí, yo ingresé a la Fiscalía por concurso en el año 2009, es decir, concursé en el 2008 y en marzo, el 17 de marzo del 2009, ingresé a la Fiscalía, en aquel momento como secretaria letrada, que luego el doctor Díaz logró que se transformaran en fiscales adscriptos. Mi primer destino fue la Fiscalía de Aduana, lo que nadie quería. Ajá. Y nadie sabía nada, incluida, ¿no? No sabíamos nada, pero bueno, fuimos aprendiendo con la doctora Yambí y luego pasé a la Fiscalía Penal con el doctor Cancela, de cuarto turno en aquel momento, y luego a Colonia como titular. Ajá, bien, bien. Hoy en día estás en una fiscalía muy particular. ¿Qué particularidades tiene investigar este tipo de delitos? Porque uno los ve afuera y realmente se te ponen los pelos de punta a veces. Me imagino que debe ser muy compleja la investigación de los delitos de tipo sexual, Sí, de los delitos de violencia basada en género. Sí, sobre todo los delitos sexuales es bastante complejo para la investigación, para lograr una buena prueba, pero a su vez lo que tienen estos delitos que es muy sensible para las víctimas, es decir, es una cosa, es un hecho muy sensible. Que le marca, le cambia la vida. Le cambia la vida, exactamente. Exactamente, y obviamente que los fiscales somos seres humanos y también tenemos sensibilidad, entonces a veces tenemos que tragar saliva, como quien dice, escuchando los relatos de las víctimas, ¿verdad? Para tratar de acompañarlas y si se quiere, de protegerlas, digo. Tú mencionaste un par de aspectos que me gustaría consultarte. Por un lado, las víctimas. Me imagino que ustedes trabajan muy cerca con la unidad de víctimas para poder acompañar todo este proceso de los denunciantes, de sus familiares, de las víctimas. Sí, de hecho, digo, en muchos casos como que acosamos a la unidad de víctimas porque, digo, necesitamos el auxilio de ellas, digo, justamente para contener a esa víctima a veces cuando la entrevistamos. Y también en casos como nos ha tocado, por ejemplo, si hay un caso de femicidio y sobre todo si hay niños, yo en mi caso acostumbro a concurrir ya con la unidad de víctimas al lugar para que la unidad de víctimas trate justamente el tema de los niños y las víctimas en este caso. Te hago una consulta de tipo más personal, pero tú decías, a veces tenemos que tragar saliva y seguir adelante. Uno ve los casos afuera y son realmente estremecedores. ¿Cómo hace un fiscal, que es un ser humano, para separar el trabajo de su vida personal? ¿Estos casos te afectan desde el punto de vista emocional? Sí. Cuando tú estás con una víctima y la víctima te está contando cosas, obviamente que somos, como te decía, somos seres humanos y te afecta. Yo trato de que me afecte lo menos posible en el sentido de que me voy a mi casa y trato de separar o olvidarme de lo que escuché, de lo que pasó, digo, porque si no, no podríamos trabajar, no podríamos vivir tampoco. Pero digo, bueno, habemos fiscales que nos quebramos más o menos, digo. Yo sé que hay compañeros que se han quebrado con las víctimas porque son terribles los casos a veces que escuchan, ¿no? Y tú hablabas hoy más temprano de la dificultad en conseguir la prueba a veces. ¿Esto es una dificultad específica de este tipo de delitos? La dificultad porque la particularidad del delito, digo, y nosotros nos basamos mucho, sobre todo en los delitos sexuales, nos basamos mucho en las pericias psicológicas, pericias psiquiátricas. Entonces eso como que, aunque ahora creo yo que como que se está visibilizando más eso y capaz hay menos dificultad para lograrlo. Es una pregunta justo te quería hacer. Uno
ve los medios de comunicación y parece que hubo una explosión de este tipo de delitos. Sin embargo, si uno revisa las estadísticas, más allá de un aumento puntual en algún turno, no hay un aumento desmesurado. Sin embargo, hay mucho más visibilización de este tipo de delitos y de problemática. ¿Cómo lo sienten ustedes eso? Yo particularmente pienso que la población se anima a denunciar más. Me parece que antes estaban como más, más en la oscuridad, por decirlo de alguna forma, o más dentro de las paredes de la casa. Y me parece que ahora las víctimas se animan más a denunciarlos más tarde o más temprano. Porque digo, a veces hay personas que ya son adultas y les pasó cuando niños y recién lo logran procesar, o personas que están haciendo terapia y en esa terapia logran hablar de lo que les pasó. Entonces después lo denuncian. Digo, me parece a mí mucho más denuncias por eso, porque me parece que la gente se anima a denunciar más. Bien, Darvinia Viera, fiscal especializada en violencia sexual, violencia doméstica y violencia basada en género. Muy bien, te agradezco mucho los minutos en este espacio. No, gracias a vos.